Bienvenida a esta exploración del libro de Daniel. Es un libro que, bueno, siempre genera fascinación y también bastante debate, ¿no? Sí, totalmente. Muchos se acercan buscando profecías, claves del futuro. Exacto. Pero, ¿qué pasa si le aplicamos una mirada, digamos, más crítica, basada en la investigación bíblica actual? Precisamente. Y para eso fuentes como el comentario de John J. Collins son fundamentales. Vamos a ver aspectos del texto, de la historia, que quizá cuestionan algunas lecturas más tradicionales. Sobre todo esas interpretaciones quizá más extendidas en círculos evangélicos, ¿verdad? Sí, en parte sí. Ver a Daniel en su contexto original puede abrir perspectivas, bueno, diferentes. Pues ese es el plan hoy, ver qué nos dice la erudición moderna para entender este libro tan complejo, pensando especialmente en quien estudia la Biblia en serio y busca, pues eso, otras miradas. ¿Nos metemos en harina? Venga, empecemos por la base, por el texto. Porque ya ahí la cosa no es sencilla, ¿eh? Ah, sí. ¿Por qué? A ver, no tenemos un único texto antiguo. Está el texto masorético, el hebreo y arameo que suele ser la base. Pero luego están las versiones griegas. La antigua griega, la de Teodoción. Y difieren bastante, entiendo. Pues sí, en puntos importantes. Collins destaca, por ejemplo, los capítulos 3, 4, 5. Hay diferencias notables que sugieren que todas las versiones tienen una historia compleja detrás, con añadidos o cambios. O sea que eso de un original puro y perfecto. Es complicado, sí. La idea de un texto prístino es difícil de sostener textualmente. Ya. Y luego está Qumran. Los manuscritos del Mar Muerto confirman variantes. Y algo crucial, el arameo de Daniel. ¿Qué pasa con el arameo? Pues que se parece más al arameo que se usaba en el periodo asmoneo, siglo II y antes de Cristo, Anda. que al arameo imperial del siglo VI AC, que es cuando tradicionalmente se sitúa a Daniel. Anda. O sea, la propia lengua apunta a una fecha más tardía. Para muchos académicos, sí. Es como una huella lingüística, ¿sabes? Un indicio bastante fuerte. Entendido. Si ya el texto base es complejo, ¿qué me dices de las historias? Los capítulos 1 a 6, el horno ardiente, Daniel con los leones, son historia pura y dura. Bueno, la visión académica mayoritaria, y Collins lo refleja bien, tiende a verlos más como relatos de corte, o leyendas de sabios en la corte. Relatos de corte, como parábolas ejemplares. Exacto. Historias que buscan inspirar. Cómo mantener la fe judía viviendo en el extranjero, sirviendo incluso en cortes paganas. Con sus tensiones, claro. Hay paralelos como la historia de Ajícar en la literatura antigua. Vale. Inspiradoras. Pero históricas al pie de la letra. Ahí es donde surgen problemas. Por ejemplo, la fecha del asedio en Daniel 1.1, eso del tercer año de Joacim, no cuadra del todo bien con el 605 a.C. y las crónicas babilónicas que tenemos. Ah, mira. Y Belsasar, que aparece como rey de Babilonia, en realidad era corregente. Su padre, Nabúnido, era el rey principal, aunque estaba fuera. Pequeños detalles pero que suman. Detalles que para una lectura histórica literal pesan, claro. Exacto. Por eso la crítica tiende a pensar que estos relatos, aunque puedan basarse en tradiciones antiguas, recibieron su forma final, como el resto del libro, más tarde. ¿Cuándo? Probablemente en la misma época que las visiones. La crisis macabea, siglo II a.C. Y ahí conectamos con la parte profética, ¿no? Capítulos 2, 7 al 12, las visiones de los reinos, las 70 semanas. Aquí es donde la datación se vuelve crucial. Totalmente, porque la interpretación académica mayoritaria ve los 4 reinos de Daniel 2 y 7 como Babilonia, Media Persia y Grecia, Grecia. no Roma. Efectivamente. Y el clímax de esas visiones, sobre todo en Daniel 7, 8 y 11, apunta muy claramente a un rey griego, Antíoco IV Epífanes, el seleucida que persiguió a los judíos en el siglo II. Lo cual, claro, choca frontalmente con la interpretación evangélica más común. Choca, sí, porque esa visión necesita que el cuarto reino sea Roma para poder proyectar las profecías hacia el futuro, hacia Jesús o incluso más allá. Si es Grecia, la profecía culmina en el siglo II a.C. Cambia por completo el enfoque. Ya gente como Newton o Spinoza apuntaban a cumplimientos más tempranos, ¿no? Sí, ya desde hace siglos se planteaba esa lectura. Y la famosa profecía de las 70 semanas, Daniel 9. esa que a menudo se lee como un calendario hasta Cristo, pues desde la crítica se suele interpretar como una profecía ex eventu. Ex eventu.
O sea, escrita después de que ocurrieran los hechos que describe o mientras estaban ocurriendo. Se vería como un cálculo simbólico desde la destrucción del primer templo hasta, de nuevo, la crisis con Antíoco y la profanación del templo que él cometió. Unos 490 años, 70 semanas de años. no una predicción matemática sobre Jesús siglos después. No parece ser eso, no. De hecho, la propia puntuación del texto hebreo tradicional separa las 7 semanas de las 62, dificultando esa lectura mesiánica directa que las une para señalar al ungido. Es fascinante cómo el contexto histórico lo reinterpreta todo. Hablemos de una figura clave que surge ahí, el Hijo del Hombre en Daniel 7. Ajá. Aquí es vital ir al arameo original, Bar Enash. ¿Qué significa? Literalmente, un ser humano o alguien con aspecto humano. Es una descripción. En Daniel 7, esta figura que viene en las nubes representa al pueblo de los santos del Altísimo. Al pueblo, no a un individuo mesiánico. En Daniel 7 parece representar colectivamente a los fieles que reciben el reino eterno, en contraste con las bestias, que son los imperios paganos inhumanos. No parece ser un título mesiánico preexistente en ese momento. Aunque luego sí se interpretó así, claro. Sí. Textos judíos posteriores como las parábolas del libro de Enoc o el cuarto de Esdras ya lo ven como una figura individual, celestial, mesiánica, y el Nuevo Testamento bebe de esa tradición para identificarlo con Jesús. Ya. Pero es importante distinguir la función original en Daniel 7 de esas reinterpretaciones que vinieron después. Entendido. Y todo esto, las visiones complejas, los ángeles intérpretes como Gabriel, la idea de que la historia está prefijada, forma parte de un género literario concreto. Absolutamente. Los capítulos 7 al 12 son un ejemplo clarísimo de lo que llamamos literatura apocalíptica judía. Apocalíptica. ¿Qué rasgos tiene? Pues mira, una visión determinista de la historia, Dios tiene un plan fijado, revelaciones divinas a través de sueños o visiones muy simbólicas, a menudo extrañas. Como las bestias, sí. Eso es. Necesitan interpretación por un ser celestial, un ángel, y muy importante, la pseudonimia. Pseudonimia. Atribuir el escrito a una figura famosa y piadosa del pasado, como Daniel, que vivió siglos antes. Esto le daba autoridad al mensaje en un momento de crisis. ¿Y todo esto, para quién se escribía? Pues Collins y otros lo conectan con los masquilim, los sabios, los instructores, mencionados en el propio libro de Daniel. Eran ellos probablemente quienes componían y transmitían estos escritos para animar y guiar al pueblo durante la persecución de Antíoco. Entonces, sí, si unimos todas las piezas desde esta perspectiva crítica, ¿cuál es la imagen final del libro de Daniel? Pues la imagen que emerge es la de Daniel no tanto como un mapa profético literal para todos los siglos venideros, sino más bien como una obra, una compilación, que se termina de perfilar en plena crisis macabea en el siglo II AC. Con un propósito muy concreto para ese momento. Exacto. Su objetivo principal sería dar esperanza, fortalecer la fe y animar a la resistencia a la comunidad judía que sufría bajo Antíoco Epífanes, usando para ello tanto relatos ejemplares de fidelidad en el pasado, Como los del horno y los leones. como visiones apocalípticas que aseguraban que, al final, Dios intervendría, juzgaría a los opresores y entregaría el reino a sus fieles. Entenderlo así, tan pegado a esa lucha histórica, le da una profundidad diferente, ¿no? No es solo predecir, es resistir con sentido. Justo. Hay una teología muy potente detrás sobre la soberanía de Dios incluso cuando parece que los imperios arrasan, sobre la sabiduría para navegar tiempos difíciles y sobre la esperanza en la justicia final de Dios. Fidelidad en medio de la persecución. Y quizá, para ir cerrando, la reflexión que podríamos dejar es esta. Si Daniel no es principalmente ese mapa detallado del futuro lejano que a veces se busca, ¿cómo podría su mensaje sobre la soberanía divina, la sabiduría necesaria y la resistencia ética frente a los poderes opresores, cómo podría hablarnos hoy? De formas nuevas, relevantes para nuestro propio contexto. Buena pregunta para darle una vuelta, sí. Algo en lo que pensar. Pues, muchísimas gracias por esta inmersión tan reveladora. Un placer, como siempre. Hasta la próxima exploración.